Listo. Entonces, bueno, básicamente nosotros tenemos Laguerre polinomios. Entonces, los polinomios de Laguerre son una solución a la siguiente ecuación diferencial. Entonces, Laguerre differential equation. La ecuación diferencial de Laguerre es x, segunda derivada de una función de x con respecto a x más 1 menos x por la derivada de f de x más n por f de x igual a 0, ¿cierto? Entonces, donde f de x es un polinomio de Laguerre, f de x es un polinomio de Laguerre. Listo. Bueno, muy bien. Hay también una ecuación diferencial asociada de Laguerre, ¿cierto? Entonces, associated Laguerre differential equation. Listo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x, segunda derivada de f de x más 1 menos alfa, más bien alfa menos 1, alfa menos 1 menos x, ¿cierto? Que multiplica a la derivada de f de x con respecto a x, ¿cierto? Más n por f de x igual a 0. La solución a esta ecuación diferencial, entonces ahora es un polinomio asociado de Laguerre. Entonces f de x here is an associated Laguerre polinomio. Muy bien. Eh, Así como todas las funciones especiales, ¿cierto? Como todas las funciones de especiales tienen mm, un funcional generador, entonces Laguerre también, ¿cierto? Muy bien. It is often, it is often useful to write the Laguerre polynomial as follows. Listo, entonces tenemos el polinomio de Laguerre de orden n, entonces lo voy a escribir como una sumatoria. Es la sumatoria desde k igual a 0 a más infinito de el, nosotros conocemos como el coeficiente binomial nk, ¿cierto? Ya se los voy a definir, que multiplica a menos 1 a la k dividido k factorial por x de k. Y ustedes pueden demostrar que este polinomio tal cual como lo tenemos escrito acá, soluciona la ecuación diferencial de Laguerre. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a un punto importante
en relación al cálculo que queremos realizar, ¿cierto? Este es un cálculo muy importante que uno lo haga por lo menos una vez en la vida, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar el generating function. Consider the generating functional for Laguerre polynomials. Listo. Es 100. Entonces acá tengo la suma desde n igual a 0 a más infinito de lambda a la n por el polinomio de Laguerre de orden n evaluado en x. Esto es igual a 1 sobre 1 menos lambda que multiplica a e a la menos lambda x sobre 1 menos lambda. Listo. Bueno, muy bien. Hay otras propiedades que tienen los polinomios de Laguerre que ahorita más temprano habíamos conversado, más sin embargo, esta es realmente la propiedad importante para yo evaluar la corrección de la función de Green, la corrección vibracional a la función de Green electrónica. ¿Listo? Bueno, muy bien. Continuamos. Ahora vamos a hacer otro poquito de digresión matemática. Entonces, este es como un pequeño recorderis de los polinomios de Laguerre. Otro polinomio importante, con un papel importante acá, es el polinomio complejo de Bessel. Listo. Entonces, vamos a recordar un poco qué es el polinomio de Bessel y cómo se define como una serie de potencia. Listo. Entonces, Bessel polinomio. Entonces, el polinomio de Bessel, Jn de x, se define como la suma desde k igual a 0 hasta más infinito, ¿cierto? De menos 1 a la k dividido k factorial n más k factorial que multiplica a x medios o a la n más 2k. Listo. Esa es la definición del polinomio complejo de Bessel y lo que yo quiero hacer es que quiero demostrar la expansión de Anger-Jacobi. Entonces, pregunta, where are we going towards? Entonces nosotros vamos hacia, digamos, la expansión de Anger-Jacobi. We require the Jacobi Anger expansion. Muy bien. Entonces, mirar una cosa, ¿qué pasa si yo quisiera considerar el término e a la z coseno de teta? ¿Dónde aparecen los polinomios de Bessel en general? En general, un polinomio de Bessel aparece cuando uno tiene una función trigonométrica como función de otra función trigonométrica, ¿cierto? Entonces, digamos que acá, si z es un número complejo, yo podría imaginarme que esta vaina terminaría en un polinomio de Bessel. Vamos a ver si estamos en lo cierto o no. Listo. Entonces, si bien z no es un número complejo, el coseno de teta tiene parte real y parte imaginaria. Entonces yo puedo escribir esto así. E a la z que multiplica a e a la i teta más e a la menos i teta dividido 2. Por lo tanto, esto es como e a la z medios por e a la i teta
por e a la menos z medios, perdón, e a la z medios por e a la menos i teta. Yo recuerdo que es una expansión de Taylor acá, entonces a mí me queda la sumatoria desde m igual a 0 a más infinito, ¿cierto? De z medios, a ver, ponemos acá, a ver, 1 sobre m factorial. Z medios a la m, e a la menos, o más bien e a la i m teta, suma desde n igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre n factorial, z medios a la n por e a la menos i n teta. Listo. Bueno, muy bien. Entonces acá me quedaría como la suma desde m igual a 0 a más infinito suma n igual a 0 a más infinito. Entonces esto me quedaría acá como 1 sobre n factorial, m factorial, z medios a la n más m por e a la i que multiplica m menos n por teta. Listo. Bueno, muy bien. A ver, vamos a hacer una sustitución. Entonces acá, let's make the following substitution. Yo voy a sustituir m menos n por l. Entonces, m menos n por l. De acá, entonces yo puedo sustituir m por l más n. Listo. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los límites? Los límites están muy claros. Si L tiende a infinito, M también. Listo. For M that goes to infinity, L goes to infinity too. Listo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando M tiende a cero? Cuando M tiende a cero, L tiende a menos N. Listo. Muy bien. Eh, Veamos. Acá podemos escoger de alguna forma, si no hay ninguna contribución desde menos infinito hasta menos n, podríamos también escoger menos infinito, ¿cierto? Entonces acá va a ser lo siguiente. Entonces voy a sustituir acá la suma sobre m por una suma sobre l. Entonces queda e a la z coseno de teta igual a la sumatoria desde l igual a menos n hasta más infinito y la sumatoria desde n igual a 0 a más infinito, ¿cierto? Entonces, obviamente, n comienza en 0 y termina en infinito. Entonces, básicamente, que la sumatoria sobre L puede ir desde 0 a más infinito o desde menos infinito a más infinito, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta vuelta? Entonces, acá teníamos 1 sobre n factorial. Por 1 sobre n factorial, esto nos queda 1 sobre n factorial que multiplica a m, que sería l más n factorial. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Ahí ya esta vaina tiene pinta de polinomio de Bessel, ¿cierto? Entonces, acá me queda z medios y acá me va a quedar a la n más m, pero ¿quién es n más m? Entonces yo ¿Qué? tengo A la n, L, profe. ¿cómo?
Quedaría la L, profe. No, A la 2N más L quedaría. exactamente, tú tienes M más N, ¿cierto? ¿Mm? Pero ¿cuánto vale M? M vale L más N, o sea que esto es igual a 2N más L, ¿cierto? Entonces esto es igual a 2N más L. Y en efecto, bueno, acá que tenemos, ¿qué otra cosa tenemos? E a la I, M menos N teta, o sea que esto queda E, ¿quién es M menos N? Es L, esto queda E a la I, L por teta, ¿cierto? Muy bien. De acá, vemos claramente este término que ustedes tienen acá, observen con atención. Este término de acá no es otra cosa que el polinomio complejo de Bessel, ¿cierto? Por lo tanto, de acá nosotros podemos obtener la siguiente expresión. Me queda E a la Z cos teta igual a la sumatoria desde L que va de menos infinito hasta L que va a infinito del polinomio complejo de Bessel I sub L de Z por E a la I L teta. Esa es la expansión de Jacobi-Unger, ¿cierto? Muy importante lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces llegamos a la función de correlación, vibración, vibración. Listo. Bien. Vibrational. Profe, Dime. ahí no quedaría como un E a la IN teta en vez de L. No, Ah, estamos cogiendo es el DN, ¿no? O el DL acá en el. porque M menos N es L. Entonces quedaría E a la IL teta. Y obviamente acá, Omar, ya no estamos haciendo referencia a N porque N suma para dar el polinomio de Bessel, ¿cierto? Por eso, aquí solamente estamos tomando la sumatoria hasta el Z medios, ¿no? No, es una sumatoria sobre N. Todo lo que hay ahí donde haya N, entonces eso está sumando. ¿Y qué pasa con el E a la I por N teta, profe? No, 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 es que no hay ningún E a la I por N teta, está ahí. E a la I, M menos N, y esto es L. Ya, sí, 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 profe. Sí, 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 Listo. sí. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, vibrational correlation function. Muy bien. Entonces acá Esto aquí, tenemos así, otra así. A de T, T prima. Esto simplemente es una función. Como nosotros habíamos visto en la última clase, esto es una función que corrige la función de Green, ¿cierto? Entonces, esto es el valor esperado del operador chi de T por chi daga de T prima. Donde el operador chi simplemente es un operador que traslada el momentum de una vibración. Entonces acá, where chi of T is the momentum translation operator. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Chi de T, entonces esto es igual a quién. Esto sería, bueno, chi, solamente chi. Ya después miramos en la representación de Heisenberg cómo quedaría esta vaina. Entonces, chi, esto es igual a E a la menos lambda sobre H barra omega sub 0 que multiplica a algo parecido al operador momento. A daga menos A, ¿cierto? Y por consiguiente, entonces chi daga, si yo saco las dagas acá, entonces me quedaría A menos A daga
Saco un menos como factor, esto me va a quedar E a la lambda H barra omega sub 0 que multiplica a daga menos A. Listo. Pero muy bien. Entonces ahora, in the Heisenberg representation, o sea, en el dominio temporal. In the Heisenberg representation. Entonces, ¿cómo me queda esta vaina? Entonces esto me va a quedar así. Esto sería E, más bien, Chi de T, entonces esto es igual a E a la I omega sub 0 a daga por A por E a la menos lambda sobre H barra omega sub 0 que multiplica a daga menos A. ¿Cierto? Entonces, I me quedaría por E a la menos I omega sub 0 a daga por A. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver entonces cómo queda la expansión para K y daga de T'. ¿Cierto? Entonces esto es... Ah, perdón, me faltó el tiempo. Listo. Muy bien. K y daga de T'. Eso sería E a la I omega 0 a daga A por el tiempo por E a la lambda sobre H barra omega 0 que multiplica a daga menos A por E a la menos I omega 0 a daga A por T. Listo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esos operadores ahí? Bueno, entonces, con estos operadores ahorita vamos a trabajar en la representación de Heisenberg para poderlos reintroducir acá en la definición de la función de correlación vibracional. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, mira que esta línea me quedó como medio lámpara ahí. Borremos eso, simplemente le estaba mostrando. Muy bien. Sí, María Fernanda como cosa rara se da cuenta de mis errores, pero también como cosa rara no dice en voz alta. Pero bueno, por lo menos le podemos hacer dar pena ahí en público. Entonces, eh, ahora vamos a elaborar un poco sobre el propagador. Now, let's elaborate on the vibrational propagator. Listo. Muy bien, entonces, ¿cómo nos queda esta vaina? Nos queda A de T, coma T' igual al valor esperado de K de T, K daga de T'. Y cuando nosotros estamos hablando de mecánica cuántica, en términos de valores esperados, tenemos que especificar a qué nos referimos con un valor esperado. ¿Sí? Un valor esperado a temperatura cero, a temperatura finita, por fuera del equilibrio, ¿qué es lo que, digamos, nosotros relacionamos con valor esperado? Entonces acá va a escribir a una temperatura T, a una temperatura T particular, esto es 1 sobre la función de partición por la traza de E a la menos beta H, por, obviamente, K de T, K daga de T'. Listo. Bueno, chicos. Entonces, acá, ¿qué tenemos que evaluar? Bueno, hay varias cosas que tenemos que evaluar. Primero, la función de partición. Now, let's evaluate
the partition function Z for the Hamiltonian H. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar de esta función de partición. Entonces me queda Z, entonces es la traza de E a la menos beta H y yo escojo una base autovectora de H. Entonces esto me queda la suma desde M igual a 0 a más infinito del bracket entre M y M de a la menos beta H. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver. Esto me queda como el que de M es un head autovector de H, entonces esto me va a quedar acá sumatoria desde M igual a 0 a más infinito de E a la menos beta EM, ¿cierto? Que multiplica al bracket entre M y M. Entonces la suma desde M igual a 0 a más infinito de E, reemplazo el ordenador armónico a la menos beta M H barra omega super. Listo. Nosotros podemos considerar que esto es una serie geométrica, ¿sí o no? Por lo tanto, como es una serie geométrica, esto quedaría como la sumatoria desde M igual a 0 hasta más infinito de E a la menos beta H barra omega 0 a la M, y esto es 1 sobre 1 menos E a la menos beta H barra omega 0. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a ver esto cuánto da. Continuamos acá, entonces esto sería multiplico por E a la menos beta H barra omega 0. Ya, E a la menos, o más bien E a la beta H barra omega 0. Dividido E a la beta H barra omega 0 menos 1. Y esto no es otra cosa que E a la beta H barra omega 0 por la función de distribución evaluada en H barra omega 0. ¿Qué función de distribución es esa? Bose-Einstein o Fermi-Dirac. Muy bien, porque es una vibración, ¿sí o no? Entonces, ¿Es la de where, Fermi, profe? no, la de Bose. Usted no trabaja con La de bosón, Bose. hermano. ¿Qué le pasa? Sí. Cierto, En- cierto. Entonces, where n of h bar omega 0 is the Bose-Einstein distribution. And is given by muy bien. 1 sobre E a la beta H barra omega 0 menos 1. Esa es la función de distribución de Bose-Einstein y tiene ciertas propiedades importantes. Listo. Ahora vamos a elaborar un poquito con estos operadores de traslación de momento que teníamos acá. Bueno, muy bien. Entonces, veamos. Now, let's look at the following product. Entonces necesitamos revisar el producto Chi de T por Chi daga de T prima. Listo. Muy bien. Entonces para eso necesitamos elaborar
este término en amarillo que aparece acá. Listo. Bueno, muy bien. Entonces vamos a utilizar la siguiente expresión. Ojo acá, por favor. Let's use lo siguiente. Ojo al gol, chicos. A la A más B es igual a quién? E a la A por E a la B por E a la menos un medio del conmutador entre A y B. Entonces vamos a utilizar esta condenada expresión, listo. No, esa no es. Esta es otra. Baker Campbell Hausdorff es una expansión. No, esa es Baker Campbell Hausdorff es E a la S, operador A, E a la menos S. Esto es A más el conmutador entre S y A, más un medio del conmutador entre S y el resultado del conmutador entre S y A, puntos suspensivos. Eso es Baker Campbell Hausdorff. Listo. Eso también lo utilizamos nosotros, pero todavía no. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe, de mi parte no. Bueno, esto es, obviamente, esto es, como dice Pedro, esto es extenso y la verdad es que sí. Esto es absurdamente extenso, pero pues no lo vamos a hacer todo hoy naturalmente, porque pues, hay que dormir y desayunar. Entonces, chicos, un segundo, yo no me demoro, ya ven. Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer el tratamiento con los operadores. Entonces, yo tenía K de T es E a la I omega sub 0 a daga por A por T por E a la menos lambda sobre H barra omega sub 0 que multiplica A daga menos A por E a la menos I omega sub 0 que multiplica A daga por A por T. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, acá, entonces voy a expresar esto de esta forma. Esto es E a la I omega sub 0 a daga por A por E a la menos lambda sobre H barra omega sub 0 por A daga, ¿cierto? Por E a la lambda, a la menos lambda sobre H barra omega sub 0 por A. Lo hice intencionalmente. Muy bien. Sí, es que lo cambié. Lo tenía más y le puse menos. Y para mirar si participas. Y como tú no te puedes perder un signo ni una coma, entonces, muy bien, por aquí me estaban corrigiendo. Acá esto es E a la menos un medio. Listo. Conmutador entre lambda dividido h barra omega sub 0 a daga, ¿cierto? Ah, bueno, esto, no, esto quedaría como menos acá, ¿cierto, Mafi? Tú que eres la policía de los menos. Y pero el policía de la teoría de grupos. Menos lambda sobre h barra omega sub 0 a daga por lambda sobre h barra omega sub 0 a.
Y acá, entonces coloco por, Pero con el raíz, ¿cuál? si no, sale el cuadrado, ¿no? No, pero es que acá tengo todo este operador, ¿cierto? Y todo este operador, tienes que utilizar ambos operadores, así como está. Entonces sí va a salir al cuadrado. Ah, ya, ya. Por e a la menos i omega sub 0 a daga por a por t. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, acá, ¿cómo queda esta vaina? Entonces, esto sería, a ver, e a la i omega sub 0 a daga a por e a la menos lambda sobre h barra omega sub 0 por a daga por e a la lambda sobre h barra omega sub 0 por a, ¿cierto? Que multiplica a e menos por menos ahí, ¿cierto? Entonces eso daría un más. A ver, esto es no, no, sí, pero entonces queda conmutador. Entonces, menos un medio que multiplica a menos lambda sobre h barra omega sub 0, lambda sobre h barra omega sub 0, ¿cierto? Por el conmutador entre a daga y a, ¿sí o no? Entonces, esta vaina es 1, ¿cierto? Muy bien. Y acá entonces me queda menos 1, perdón. Entonces me queda menos un medio por menos este da positivo por menos uno da negativo, ¿cierto? Que multiplica por e a la menos i omega sub 0 a daga por a por t. Entonces esto como me queda como e a la i omega. Bueno, coloquemos primero el escalar, el que no tiene operador. Entonces esto es e a la menos un medio de lambda sobre h barra omega sub 0 al cuadrado que multiplica, entonces coloquemos acá e a la i omega sub 0 a daga por t, me zampé el t. Ya, ya. Y también, era para ver si más se daba cuenta, la policía de los test chinos. Muy bien, entonces acá, ¿cómo me queda? Me queda e a la menos lambda sobre h barra omega sub 0 por a daga por e a la lambda sobre h barra omega sub 0 por a, ¿cierto? Y acá entonces me queda este último término, que sería e a la menos i omega sub 0 a daga a por t. Listo. Bueno, entonces, digamos que hasta ahí pareciera que vamos bien, ¿cierto? De hecho, hasta era mejor hacerlo en el cuaderno, porque esa vaina ahí escrita en las diapositivas. Si uno la hace paso a paso, se pega una perdida, pero hemos dicho, de mapamundi, pues. Entonces, acá vamos a hacer un truco a sacarnos el truco favorito de la mecánica cuántica. ¿Qué hace uno cuando no sabe qué hacer en mecánica cuántica? Una resolución de la identidad. La resolución de la identidad lo soluciona todo, inclusive en los estados coherentes. Integral sobre de phi asterisco, 2pi, e a la menos phi asterisco, que es de phi bra de phi. Esta es la única forma en la que uno puede escribir una resolución de la identidad, no. Porque resulta que los operadores unitarios están escritos, los operadores unitarios del Hamiltoniano, enteros del Hamiltoniano están escritos
en una base, ¿cierto? Una base particular de energía. Entonces, otra forma de yo escribir una resolución de la identidad simplemente es escribir el operador U daga multiplicado por el operador U. Es también un número, ¿cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a hacer yo acá. En este punto exactamente, observen bien, en este punto entre estos dos, voy a introducir una resolución de la identidad. ¿Cómo lo hago? Igual. Esto es E a la menos un medio, lambda, sobre h barra omega sub 0 al cuadrado, que multiplica a E a la I omega sub 0, a daga por A por T. Por E a la menos lambda sobre h barra omega sub 0 por A daga, ¿cierto? Muy bien. Acá es donde introduzco la resolución de la identidad. Entonces voy a decir que esto es E a la menos I omega sub 0 a daga A por T por E a la I omega sub 0 a daga A por T por E a la lambda sobre H barra omega sub 0 por A por E a la menos I omega sub 0 a daga A por T. ¿Cierto? Ahí quedó apeñuscado, pero pues espero que se pueda ver bien. Listo. Bueno, entonces, bueno, nosotros tenemos esta vaina acá. A ver, nosotros ya tenemos básicamente dos términos en representación de Heisenberg. Vamos a mirar. Este término de acá es un término de representación de Heisenberg. Yo podría decir que esto es H de T. Esto es E a la I omega sub 0 a daga por A por T por E a la menos lambda sobre H barra omega sub 0 a daga por E a la menos I omega sub 0 a daga A por T. Listo. Entonces, este es un término importante. Muy bien. Este otro término que yo voy a subrayar acá, subrayar este término en blanco, este es un término también que queda en términos de la representación de Heisenberg, y yo voy a llamar ese término K de T. Y sería quien E a la I omega sub 0 a daga por A por T por E a la lambda sobre H barra omega sub 0 por A por E a la menos I omega sub 0 a daga por A por T. ¿Cierto? Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con esos términos? ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar. Lo que nosotros podemos hacer con esos términos, como ahorita María Fernanda estaba demandando, que utilizamos la identidad de Baker, Campbell y Hausdorff, porque desde que la enseñaron no pudo volver a dormir. Entonces, vamos a utilizar la identidad de Baker, Campbell y Hausdorff. ¿Qué es la identidad de Baker, Campbell y Hausdorff? Entonces ya les voy a mostrar. Resulta, siempre me equivoco con el signo acá. Entonces, Pedro Luis, hazme un favor. Dame libre que haya. Ese, el de Jonás, el
cuarto de arriba abajo. S. Porque siempre me quedo con el orden del generador y del Hamilton. Venga, un segundo, chicos, yo reviso el orden. A ver. Capítulo 8 del libro de Jonás. Ustedes todos lo conocen muy bien. A ver si yo le atiné al orden a esta vaina ahora que lo escribía María Fernanda. Ah, pero ya lo borré. Pero yo creo que sí le había atinado al orden. Va primero. Va primero el generador y después el operador, sí. Le había atinado al orden. Entonces, vamos a ver una cosa. Sí, porque es que de otra forma sería muy complicado. Entonces vamos a colocar acá. Identidad, now. Let's use the baker, Campbell, Hausdorff formula. Entonces, ¿qué es esto? Póngame mucha atención. Resulta que yo puedo escribir E a la S, un operador A, que es un operador, E a la menos S, ¿cierto? Y uno dice, uy, esa vaina se parece a la representación de Heisenberg o de la interacción o alguna vaina, ¿cierto? Bueno, pues la verdad es que no. Bueno, se parece, ¿no? La verdad es que sí, pero no es. La representación de Heisenberg es un caso particular de una transformación canónica sobre un operador. ¿Cómo transforma, cómo transforma la representación de Heisenberg un operador? Simplemente traslada los estados, traslada los operadores en el tiempo, ¿cierto? Es el generador de la dinámica temporal. Este S de acá es simplemente otro generador. ¿Qué hace que? Pues eso depende del hamiltoniano y el generador. Entonces tenemos A más el conmutador entre S y A más un medio del conmutador entre S y SA punto suspensivo. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, esto es una transformación canónica que depende del generador. En este caso, el generador es S. Colocar acá, given a generator es, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero que todo con H? H, vamos a tratar este término de acá como si fuera un generador. Y este término acá como el generador, ¿cierto? Entonces, now, let's elaborate on H of T. Entonces acá vamos a ver qué tenemos. H de T, de hecho, esta vaina debería tener un gorro de un operador, ¿cierto? H de T es igual a E a la I omega sub 0 a daga por A por T, ¿cierto? Muy bien. Acá que multiplica a E a la menos lambda sobre H barra omega sub 0, ¿cierto? Por el operador a daga por E a la menos I omega sub 0 a daga por T. Listo. Bueno, muy bien. Entonces veamos qué tenemos acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a escribir la exponencial de la mitad como una serie de Taylor. Listo. O sea que esto me queda E a la I omega sub 0 a daga por A por T. Listo.
Esa es una serie de t, entonces sería la suma desde m igual a 0 a más infinito de 1 sobre m factorial que multiplica a menos lambda a daga sobre h barra omega sub 0 a la m. Y acá entonces me queda e a la menos i, omega sub 0 a daga por aporte. Listo. Bueno, muy bien. Bueno, chicos, entonces veamos qué podemos hacer acá. Vamos a sacar los términos que no dependen de los operadores, entonces me queda la sumatoria desde m igual a 0 a más infinito, 1 sobre m factorial menos lambda sobre h barra omega sub 0 a la m. Listo. A ver, entonces, esto sería por acá e a la i omega sub 0 a daga a que multiplica, entonces acá, ahora sí, entonces me quedaría este operador a daga a la m, ¿cierto? Y acá e a la menos i omega sub 0 a daga a t. Listo, muy bien. Y ahí entonces observen que acá ya somos susceptibles, aquí ya somos susceptibles de aplicar la fórmula de Baker, Campbell y Hausdorff. Ese a daga a la m está entre dos generadores, ¿sí o no? Entonces, ¿qué requerimos nosotros? Nosotros lo que requerimos, chicos, a ver, ¿quién tiene el micrófono prendido que están desjuiciados? Vamos a ver. Era Omar, le pegué una pillada. Primero acá requerimos lo siguiente. El operador, ¿sí o no? Que es a daga a la m. Observen. El primer término de la entidad es el operador. Después el conmutador entre el operador y el generador. Entonces miremos una cosa. Hagamos primero ese conmutador acá. Venga, yo lo hago acá en esta otra página. Para no enredar la pita. Operador sería a daga, ¿cierto? A la m con el hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, esta vaina sería I omega sub 0 a daga a por t. O sea que esto quedaría como, eh, a ver, I omega sub 0, ¿cierto? Por t y omega sub 0 t que multiplica al conmutador entre a daga a la m y a daga a. Listo, entonces ese conmutador entre a daga a la m y a daga, ellos conmutan porque son el mismo operador, no conmutes con el otro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría esto? Esto quedaría a daga por a daga a la, por m a daga a la m menos 1, ¿cierto? Entonces, esto sería i omega sub 0 t, que multiplica a m por a daga, factor de a daga a la m menos 1. O sea que esto simplemente es i m omega sub 0 t, que multiplica a daga a la m. Este sería el primer término de la expansión de Baker, Campbell y Hausdorff, y entonces, como ustedes pueden ver claramente, vuelve a quedar un a daga a la m. Entonces, ahora voy a calcular el otro conmutador. Entonces, a ver, me quedaría a daga. Ah, no, acá quedaría un signo menos. Ahí sí me equivoqué. Quedaría acá un signo menos
Aquí haría el generador. Para que esto sea cierto, lo que escribe tengo que cambiar el orden del Hamiltoniano. Ve el orden del generador. Y este sería adaga a la M, porque no quedaría un signo menos. ¿Y yo de dónde me saco un signo menos ahí? Bueno, muy bien. Entonces acá, esto me queda generador, que es I omega sub 0, adaga A, con el resultado del conmutador anterior, ¿sí o no, chicos? Entonces me quedaría I M omega sub 0 T, adaga a la M. Entonces me queda I omega sub 0 T. Ah, o sea, I omega sub 0 T por I omega sub 0 T al cuadrado, ¿cierto? Por el conmutador entre adaga por A con adaga a la M. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda esta vaina? Ese conmutador de ahí me va a quedar adaga y adaga y A con adaga a la M baja el M y me queda M por adaga a la M menos 1, ¿cierto? Entonces, muy bien. Entonces me queda acá M. Esto sería I omega sub 0 T al cuadrado por M que multiplica a adaga por adaga a la M menos 1. Esa M la puedo meter dentro de ese cuadrado, ¿cierto? Dame un segundo, chicos. Bueno, entonces acá me queda I M omega sub 0 T al cuadrado que multiplica a adaga a la M. O sea que volvió a quedar adaga a la M. Muy bien. Voy a hacer el último conmutador porque ya me cansé. Entonces, con I M omega sub 0 T al cuadrado, adaga a la M. Listo. Entonces, me queda, saco de acá, es que me faltó el T, yo sí decía, me faltó el T chino. Entonces acá me quedaría de la siguiente forma. Entonces saco I omega sub 0 T, I omega sub 0 T por acá, me queda I M omega sub 0 T al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica al conmutador entre adaga A con adaga a la M. Entonces esto sería I omega sub 0 T por I omega, a ver, I M omega sub 0 T, ¿cierto? Al cuadrado por adaga. Y acá entonces me quedaría por M que multiplica a adaga menos 1. O sea que esto me va a dar como I M omega sub 0 T I M omega sub 0 T por adaga a la M. Entonces, esto es I M omega sub 0 T al cubo adaga a la M.
Después de este procedimiento, yo estoy muy seguro que ustedes ya más o menos van notando el patrón, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esta vaina acá? ¿Cómo quedaría un problema de estos en un parcial de cuántico? Entonces, eso sí que me lo voy a estar pensando. Eh, Kevin y Esteban harían este programa pues, en 5 segundos, pero digamos el estudiante estándar, quién sabe. Entonces acá, entonces ya tengo la expansión de Baker, Campbell y Hausdorff. Entonces acá, ¿cuál es el primer término? La expansión del operador. A daga a la M, más el segundo término, que sería aquí el IM omega sub 0 T a daga a la M, ¿cierto? IM omega sub 0 T a daga a la M, más un medio de IM omega sub 0 T al cuadrado por A daga a la M, más puntos suspensivos. Vamos a factorizar. Factorizamos acá y me queda la suma desde M igual a 0 a más infinito. 1 sobre M factorial menos lambda sobre H barra omega sub 0 a daga todo a la M, factorizando a daga a la M, y acá me queda este término. 1 más IM omega sub 0 T más un medio de IM omega sub 0 T al cuadrado. Y acá vemos que quedó también al cubo en el tercer conmutador, ¿cierto? Entonces, pues, más un tercio, 1 sobre 3 factorial, IM omega sub 0 T al cubo más puntos suspensivos, ¿cierto? Y ustedes notan claramente que es una exponencial, ¿sí o no? Esa es la serie de telos de una exponencial. E a la IM omega sub 0 T. Listo. Entonces no voy a borrar esos conmutadores para que les quede a ustedes ahí, digamos, en el recuerdo de este asombroso paseíto. Entonces, simplemente retomamos acá abajo. Retomamos la evaluación de H de T. Listo, bueno, muy bien. Entonces, H de T, ¿cómo me quedaría? Esta sumatoria de ahí, A más infinito, ¿cierto? De 1 sobre M factorial. Yo sí puse 1 sobre M factorial. 1 sobre M factorial, factor de menos lambda a daga, sobre H barra omega sub 0. Todo a la M. Y acá, entonces me lee 1 por E a la I M omega sub 0 T. Listo. Puedo meter ese exponencial dentro de ese paréntesis, ¿cierto? Eso es menos lambda por E a la I omega sub 0 T dividido H barra omega sub 0 a daga a la M. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta?
Qué oleo de Baker Campbell y Hauser que hay, por Dios. Mafia, ¿alguna pregunta? Pedrini. Muy bien. Entonces la suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Bueno, ya escribamos de una vez cuánto vale esta vaina. Esta vaina vale e a la menos lambda e a la i omega sub 0 t a daga sobre h barra omega sub 0. Listo. Muy bien, entonces eso es lo que hace término de ahí. Listo. Ahora para terminar, calculemos el término K. Now, let's evaluate K de T. Listo. Muy bien. ¿Quién es K de T? Entonces K de T. E a la I omega sub 0 a daga A por T. Por E a la lambda sobre H barra omega sub 0 A. Por E a la menos I omega sub 0 a daga por A por T. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que proceder exactamente igual que en el caso anterior. ¿Cierto? Con la gran diferencia que acá eh, vamos a estar evaluando a la algo, ¿cierto? No a daga, sino a. Entonces, E a la I omega sub 0 a daga A por T suma desde m igual a 0 más infinito de 1 sobre m factorial 1 sobre m factorial que multiplica a lambda sobre h bar omega 0 por A. Listo. Sí, exactamente. Esto por E a la menos I m omega sub 0 a daga por A por T. Listo. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a proceder exactamente con lo que hemos procedido ahora. Listo. Bueno, a ver, 1 sobre m factorial. Lambda sobre h barra omega sub 0 a la m. Listo. Por E a la I omega sub 0 a daga por A por T a la M por E a la menos I omega sub 0 a daga por A por T. Un momentito. Muy bien. Muy bien. Gracias. Qué pena. ¿Cómo? Sí. Lleno, por favor. ¿Me puede traer otro vasito para que Mafe ponga el celular? Gracias.
bien coja ese y que ponga los clips. Coges. Bueno, muy bien. Entonces acá aplicamos, en este término acá, aplicamos Baker, Campbell y Hausdorff. Baker, Campbell y Hausdorff. Listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo nos queda? Me queda la suma desde m igual a 0 a más infinito de 1 sobre m factorial lambda sobre h barra omega sub 0 a la m. Acá, entonces, ¿qué tenemos? El operador que es a la m, más el conmutador, ¿cierto? Miremos a ver si por acá calculamos los conmutadores. Esto es fácil. Entonces, es el generador y el operador. El generador es I omega sub 0 a daga A por T con el operador que sería a la M. Saco I omega sub 0 T y me queda el conmutador entre A daga y A con A daga a la M. Listo. Este conmutador, como les digo, este es un conmutador conocido. Esto es menos M por A que multiplica a la M menos 1. Entonces, por lo tanto, esta vaina queda como IM, con el signo menos, menos IM omega sub 0 por T por A a la M, ¿cierto? Si yo hago el resultado de este conmutador, lo evalúo en un conmutador con el generador, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, acá, I omega sub 0 a daga A con el resultado del conmutador, que sería menos IM omega sub 0 a daga A. No, ya daga A no. Por T por A a la M. Salen estos de acá y entonces me va a quedar I omega sub 0 por T por menos I omega sub 0 a daga. A ver cómo es la cosa. Sí, a ver. Acá, entonces el segundo término que hay que sacar sería menos I M omega sub 0 T y me queda el conmutador entre A daga A y a la M, que ya lo evaluamos ahí arriba, ¿cierto? Esto quedaría, de ahí baja un M, entra acá, entonces quedaría, y un signo menos también, o sea, que esto quedaría menos I M omega sub 0 T al cuadrado, ¿cierto? Que multiplica a la M. Es una vaina importantísima, ¿cierto? Puede que de pronto en este momento no lo perciba, pero el hecho que siempre salga el operador a la M nos permite fácilmente evaluar esto. Vamos a ver el jueves que hay un caso particular en el que otra de estas evaluaciones se hace un poco más complicada. Entonces, a la M menos IM omega sub 0 T a la M más un medio de menos IM omega sub 0 T al cuadrado por A a la M. Listo. Tenemos una cosa.
A ver. Listo, vamos bien, dijo el ciego. Entonces, esta es la suma desde m igual a 0 de 1 sobre m factorial lambda sobre h barra omega sub 0 a la m 1 menos i m omega sub 0 t más un medio de menos i m omega sub 0 t al cuadrado más puntos suspensivos. Y nosotros ya, digamos, habíamos establecido que es una forma exponencial en series de Taylor. Esto es e a la menos i m omega sub 0 t. Acá lo reunimos. Suma desde m igual a 0 hasta más infinito. Entonces, meto este operador ahí. Acá me queda lambda por a sobre h barra omega sub 0 todo a la m por e a la menos i m omega sub 0 t. Listo. Es la suma desde m igual a 0 hasta más infinito de 1 sobre m factorial. Esto es lambda por a, no creo que va acá, así, lambda por e a la menos im omega sub 0 t dividido h barra omega sub 0 por a la m. Y sabemos que esa es la serie de tiro por una exponencial, o sea que esto es e a la lambda por e a la menos i m omega sub 0 t dividido. Bueno, chicos, lo siento, me estaba quedando dormido. ¿Sí? Ah, tienes razón. Ahí las personas que están viendo el video en diferido, les pedimos disculpas, el profesor estaba quedando dormido. Entonces acá como me queda esto, me queda lambda por e a la menos i omega sub 0 t así más, ¿cierto? A a la m, ¿cierto? Entonces muy bien acá dividido h barra omega sub 0. Entonces, en últimas, exactamente. En últimas, nosotros ya tenemos una forma funcional para este producto de acá. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos evaluar este producto que nosotros tenemos en esta expresión, ¿cierto? Y ese producto es quien es Chi de t, ¿cierto? Entonces, de acá, Chi de t operador es e a la menos un medio de lambda h barra omega sub 0 al cuadrado. Por h de t, ¿cuánto nos dio h de t? Nos dio e a la menos lambda e a la i omega sub 0 t, ¿cierto? A daga sobre h barra omega sub 0. Listo. Pues por acá, por e a la menos lambda e a la i omega sub 0 t a daga sobre a ver, sobre h barra omega sub 0. Listo. Por el que acabamos de calcular,
que sería por E a la lambda E a la menos I omega sub 0 T por A dividido H barra omega sub 0. Digamos que acá, por los conmutadores, esto me quedó como medio apretado, ¿cierto? Entonces, pero pues podemos bajar acá los conmutadores. Un poquito. Listo. Y acá subrayar este término. Bueno, obviamente, digamos, yo entiendo que en este momento, básicamente, a ver, en este momento esta vaina tiene mala pinta, ¿sí o no? Entonces, esta vaina tiene mala pinta en este momento, pero créanme que esto va a tener mejor pinta el jueves. Cuando terminemos, simplemente tenemos un operador, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, yo no sé qué tan mala pinta tenga esto. Igual vamos a- tenemos que continuar el cálculo, entonces, pero por lo menos escribamos los dos operadores requeridos acá. Entonces, chi de t es igual a quién? A e a la menos un medio de lambda sobre h barra omega sub 0 al cuadrado. Por e a la menos lambda e a la i omega sub 0 t a daga dividido h barra omega sub 0. Por e a la lambda e a la menos i omega sub 0 t por a sobre h barra omega sub 0. Vamos a mirar entonces cuánto vale chi daga evaluado en t', ¿cierto? Muy bien. Chi daga evaluado en t'. E a la menos un medio de lambda h barra omega sub 0 al cuadrado. Entonces acá cuando yo saco daga, intercambio los dos operadores. Intercambio los operadores y le saco daga. Entonces, digamos, ¿qué es lo que yo quiero decir? AB daga. Esto es B daga por A daga. Esto es parecido a la identidad que uno utilizaba cuando iba a transponer el producto de dos matrices, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces voy a utilizar ese término. Acá me queda entonces me queda positivo, esto sería E a la lambda, sería este término es el que tendría ahí, ¿cierto? Pero entonces cambio ese I por, ese menos I por I y ya lo coloco dagado. Entonces esto sería E a la lambda, E a la I omega sub 0 T prima a daga sobre H barra omega sub 0. Acá, entonces tengo este de acá, E a la menos lambda por E a la menos I omega sub 0 T prima. Eh, E a la menos lambda por E a la menos I omega sub 0 T prima. Pero este ya me queda sin dagar, ¿cierto? Bueno, chicos, entonces básicamente el próximo paso se reduce a multiplicar estos dos. Multiplicamos esos dos y debemos elaborar
en relación a un producto. Digamos, esta elaboración un poco más maluca, ¿cierto? Era mejor la otra elaboración, pero esta elaboración nos va a llevar a cierto punto, nos va a dar a un punto en donde ya ese producto comienza a tener forma. Recuerden, por favor, qué es lo que veníamos a calcular. A ver. To derive. A ver. A de t, t' igual al bracket entre chi igual al valor esperado, entre chi de t y chi daga de t'. Entonces, obviamente, para yo poder hacer esta elaboración, necesito el producto de chi de t por chi daga de t'. ¿Cierto? Bueno, chicos, muy bien. Eh, a pesar de que vamos a seguir utilizando el mismo PDF, yo les mando ahora el PDF. Listo. Esto, ¿cómo le colocamos? Esto le colocamos LAN First of Transformation. Part 1. Listo. Bueno, chicos. En este momento podemos detener la grabación. Sobrevivimos pocos.